noches, somos la familia Molinares Gamboa, les estamos ya compartiendo la palabra desde Sogamoso, Boyacá. Estoy en compañía de mi esposa Yasmín, nuestra hija Alejandra y nuestra hija Dana. Para nosotros es muy importante compartir esta paracha que se llama Toldot. Es impactante todo lo que hemos aprendido en esta semana, realmente ha sido bastante retante y hemos podido darnos cuenta de algunas cosas que sí hemos acertado y otras cosas que no. Vamos en ese proceso, pero vamos a iniciar esta palabra con una oración. Vamos a darle gracias al Padre entonces. Abba Padre, Señor, hoy como familia, Señor, nos presentamos delante tuyo. Te pedimos que tomes el control absolutamente de cada momento, de cada situación, de esta palabra que fluye en nosotros para que pueda hacer impacto a muchas otras personas, a muchas otras familias. Que el testimonio que nosotros hablamos a través de tu palabra, Señor, sea el reflejo de lo que tú quieres hacer en muchas otras familias, Padre amado, Señor. Que no seamos nosotros los que hablemos, sino que seas tú llenando nuestra boca con tu palabra. Nos disponemos en esta noche, en este tiempo, para que tú nos uses como esos instrumentos, Padre amado, para que otras personas puedan ser edificadas a través de tu palabra. Te damos gracias en el nombre poderoso de nuestro Mashiach, Yeshua HaMashiach, y toma el control. Amén y amén. Amén. En esta parashá la vamos a encontrar en Génesis 25, 19. El relato dice de esta forma. Este es el relato de la familia de Isaac, hijo de Abraham. Cuando Isaac tenía 40 años, se casó con Rebeca, hija de Betuel, arameo de Padam Aram, y hermana de Labán, el arameo. Isaac rogó a Adonai a favor de su esposa porque ella no podía tener hijos. Oye, mami, Dime. ¿eso no era lo que le pasó a Sara? Sí, mi amor, muy bien. Gracias, Danita, por tu apunte. Siguiendo con el relato dice, el Señor contestó la oración de Isaac y Rebeca quedó embarazada de mellizos. Pero los dos niños luchaban entre el vientre de Rebeca, así que ella consultó a Adonai. ¿Por qué me pasa esto?, preguntó Rebeca. Y Adonai le respondió, los hijos que llevas en tu vientre llegarán a ser dos naciones. Desde el principio las dos naciones serán rivales. Una nación será más fuerte que la otra, y tu hijo mayor servirá a tu hijo menor. Aquí nos damos cuenta de algo muy importante. Rebeca en ese momento no sabía cuántos hijos venían dentro de su vientre. Ella pensaba que era uno solo. Pero al buscar la presencia de Adonai, ella se dio cuenta que eran dos los que venían en camino para obviamente ser sus hijos. Hay algo ahí que yo rescato muy importante y es que ella buscó la presencia de Adonai. ¿Qué hizo en ese momento? Oró. Algo que yo tengo aquí muy importante que decir es que para mí, como sacerdote de la casa, es muy importante eso que sucedió, porque yo como hombre soy el que debo que estar orando por mi esposa, por mis hijas, y cuando las situaciones no se dan dentro de la casa como familia es porque algo pasa. Yo como sacerdote debo que buscar la presencia del Señor, orar, y eso ha sido lo que a mí me ha ocurrido. Cuando hemos tenido inconvenientes, cuando nosotros como familia no hemos funcionado, cuando hemos tenido roces con nuestra esposa en nuestro matrimonio, ¿qué es lo primero que yo tuve que hacer? Reconocer que me estaba equivocando, reconocer que debía hacer tikkun, un arrepentimiento genuino, orar al Padre y corregir el camino por el cual estaban dando. Eso fue lo que obviamente hizo Isaac en su momento con Rebeca, porque ellos duraron 20 años sin poder tener familia. Perdóname, pero aquí hay algo muy importante precisamente con respecto a la oración. Y cuando habla aquí en la palabra que Isaac oró para que Rebeca pudiese concebir, solamente estamos hablando de digamos, de una línea, pero nos gusta ahondar, y el ahondar nos llevó a ampliar, a ver un panorama más amplio, y es algo que Alejita nos va a ayudar. Bueno, como estaba diciendo anteriormente, ampliar el concepto. Entonces, vamos al Hacer, capítulo 26, versículo del 1 al 8, donde nos dice, en el año 59 de la vida de Isaac, hijo de Abraham, Rebeca, su mujer, era todavía estéril en aquellos días. Y Rebeca dijo a Isaac, en verdad he oído, mi señor, que tu madre Sara fue estéril, como nos decía Danita, en sus días hasta que mi señor Abraham, tu padre, oró por ella y concibió por él.
Ahora pues, levántate tú también y ora, porque Él te escuchará y se acordará de nosotros por su gran misericordia. Entonces Isaac respondió a su mujer Rebeca, diciendo, Abraham ya ha rogado por mí a Dios para que multiplique, ya ha rogado por mí a Dios para que multiplique su descendencia. Ahora pues, la esterilidad debe proceder de ti. Y Rebeca le dijo, levántate tú también y ora, para que el Señor escuche tu oración y me conceda hijos. E Isaac escuchó las palabras de su esposa. E Isaac y su esposa se levantaron y fueron a la tierra de Moriah para orar allí y buscar al Señor. Y cuando llegaron a ese lugar, Isaac se levantó y oró, a causa de su esposa porque era estéril. Y el Señor fue implorando por él y Rebeca, su mujer, concibió. Lo que aquí podemos resaltar es la oración, tanto individual como en pareja. Y algo también, perdóname, algo también que nos parece increíble es que Isaac llevaba 20 años casado y él todavía estaba delegando esa responsabilidad o estaba, sí, tenía esa responsabilidad delegada en su padre Abraham. Y es algo que nosotros no lo hubiésemos podido pues ver si no llegamos a profundizar y a tomar, digamos, esta parte que está leyendo Alejita y ver ese panorama un poco más amplio y ver que eso muchas veces es lo que más quiebra o trae quebranto en un matrimonio. El delegar. La responsabilidad espiritual en todo matrimonio empieza por su cabeza. Y esa cabeza es el hombre, que es el sacerdote. Él no puede delegar esa responsabilidad. Y es algo que si él no ora, si él definitivamente no escucha a su esposa, ¿qué hubiese sucedido? ¿Realmente hubiese llegado ese milagro? Pues no hubiera ocurrido de la misma forma. Exacto. Y ahí fue donde él tomó su posición como sacerdote, oró y, como dice el versículo 21, intercedió ante Adonai. Eso es lo primero que uno como hombre debe hacer, interceder. ¿Por quién? Por su esposa, por sus hijos. Es lo primordial que obviamente podemos ver como ejemplo aquí en la palabra. Retomando el relato de la palabra, dice aquí en el versículo 24, cuando le llegó el momento de dar a luz, Rebeca comprobó de verdad que tenía mellizos. El primero en nacer era un muy rojizo y estaba cubierto de mucho vello, como un abrigo de piel. Por eso lo llamaron Esaú. Después nació el otro mellizo, agarrado del talón de su hermano Esaú, por eso lo llamaron Jacob. Isaac tenía 60 años cuando nacieron los dos mellizos. Entonces aquí nos damos cuenta, como un dato histórico y curioso, es que ellos llevaban 20 años sin tener hijos. Tanto Isaac como Rebeca en su matrimonio llevaban 20 años sin poder tener familia. Y esto hace que en estos tiempos modernos, una familia que se casan y llevaran 20 años sin tener hijos, yo creo que ya habrían cada uno cogido por su lado porque no tenían un fruto, habría desespero. Y yo creo que el Eterno en este tiempo nos está llamando a que también tengamos paciencia, a que las cosas paso a paso en oración se van a lograr y no en el desespero de querer conseguir las cosas así instantáneas. Sigo con el relato, dice así: los muchachos fueron creciendo y Esaú se convirtió en un hábil cazador. Era un hombre de campo, pero Jacob tenía un temperamento tranquilo y prefería quedarse en casa. Isaac amaba a Esaú porque le gustaba comer los animales que cazaba, pero Rebeca amaba a Jacob. Ok, aquí entramos en algo muy importante y es revisar las dos personalidades de Jacob. Bueno, las dos personalidades no, las personalidades de Jacob y de Esaú. Así que si nos acompañan a mirarlo en el hebreo, nos dice: de Jacob ish tam Yodea Ojalim, donde nos dice que Jacob era un hombre completo, recto, tranquilo, pacífico, que moraba en tabernáculos o tiendas. Donde también podemos ver, y algunas interpretaciones dicen que él era un hombre estudioso de la Torá. Así que si lo revisamos en el Haser, corrobora esta traducción. Nos dice que Jacob era un hombre perfecto y sabio, que habitaba en tiendas, apacentaba rebaños y aprendía de las instrucciones del Señor y los mandamientos de su padre y de su madre.
Ahora, si vamos a ver un poco de Esaú, nos dice, Hanarim Baihi Esav Ish Yodea Sayid Ish Sade. El joven Esaú llegó a ser un hombre conocido por la casa, o hombre de campo. Entonces, el nombre de Esaú en el Haser podemos ver que era un hombre maquinador, engañoso y un experto cazador en el campo. Pero si lo miramos en hebreo, no tiene solamente un significado, sino múltiples, entre los cuales está acontecer, actuar, adquirir, afligir, cometer, atormentar y entre otros. En el versículo 29 habla un poco más de lo que Alejita nos estaba compartiendo. Dice así: cierto día, mientras Jacob preparaba un guiso, Esaú regresó del desierto agotado y hambriento. Esaú le dijo a Jacob: me muero de hambre, dame un poco de ese guiso rojo. Así es como Esaú obtuvo ese nombre de Edom, que significa rojo o rojizo. Muy bien, le respondió Jacob, pero dame a cambio tus derechos de hijo mayor. Entonces aquí es donde nos damos cuenta de que a Esaú no tenía mucho interés por ser el hijo primogénito, pero Jacob sí sabía lo que era la primogenitura, porque era un hombre de carpa, de tienda, un hombre estudioso de la Torá, y él sabía lo que significaba continuar con el legado de su padre. La responsabilidad. Entonces dice lo siguiente en el versículo 32: mira, me estoy muriendo de hambre, dijo Esaú, ¿de qué me sirven ahora los derechos de hijo mayor? Pero Jacob dijo: primero tienes que jurar que los derechos de hijo mayor me pertenecen a mí. Así que Esaú hizo un juramento mediante el cual vendía todos sus derechos de hijo mayor a su hermano Jacob. Entonces Jacob le dio a Esaú guiso de lentejas y algo de pan. Esaú lo comió, luego se levantó, se fue y así mostró desprecio por sus derechos de hijo mayor. ¿Ibas a decir algo más? Sí, en esta parte también es muy importante. Y me devuelvo un poquitico, porque cuando el Señor le habló a Rebeca, ella le reveló el propósito de ese embarazo. Entonces, y dice también que Rebeca estaba con un malestar y ella decía, no, pues es que si esto va a ser así, yo creo que no lo voy a aguantar. Y muchas veces nosotras como mujeres, a mí me hizo reflexionar esta parte, porque, bueno, pueda que uno no tenga un embarazo físico, pero muchas veces vienen todas esas molestias a nivel emocional como mujeres. Y aquí es en donde viene, en donde prima, o sea, realmente el mantener una comunicación íntima con el Señor. Precisamente por eso, porque aquí la palabra no dice que Rebeca fue a Isaac a decirle, mira cómo me molesta, mira cómo estoy incómoda, pero yo ya no voy a poder con esto. No, ella fue una mujer prudente y como lo relata la palabra, ella estuvo hablando, ella fue al Señor en oración y el Señor le reveló ese propósito. Y ella en ese momento le quedaban dos opciones: o sencillamente moría, se vencía y decía no quiero continuar con esto, es demasiado pesado, o en esa humildad dice, yo asumo esta responsabilidad y la llevo hasta finales contigo y tomada de tu mano, Señor. Y así muchas veces como mujeres nos habla el Señor de todas esas congestiones que tenemos emocionales, espirituales, que tomarnos de la mano de nuestro amado y saber que Él es el que nos va a llevar a un feliz término y que Él nos está formando a nosotros. Definitivamente nos está formando, y es la prudencia la que nos tiene que acompañar, y es esa mentoría con el Padre para poder sacar adelante cualquier situación que nosotras estemos viviendo, por más difícil que sea. Él no te va a soltar de la mano nunca, y Él nos ve como sus amadas, y es muy importante tenerlo y resaltarlo en esta palabra. Continuando con la palabra, estamos ya entrando en el capítulo 26-19. Entonces dice así la palabra: los siervos de Isaac también cavaron en el valle de Gerar y descubrieron un pozo de agua fresca. Entonces el agua fresca aquí, ¿qué significa? La presencia del Eterno. Vida, todo lo que tiene que ver con salud, con vida, con algo prioritario, una oportunidad, todo lo que nosotros obviamente podemos vivir en este mismo tiempo. El versículo 20 dice: pero después los pastores de Gerar
Llegaron y reclamaron el manantial. Esta agua es nuestra, dijeron ellos, y discutieron sobre el pozo con los pastores de Isaac. Pero Isaac llamó al pozo Esek, que significa disputa. Luego los dos hombres de Isaac cavaron otro pozo, pero de nuevo hubo conflicto. Por eso Isaac lo llamó Sitna, que significa hostilidad. Entonces, si nos damos cuenta, venimos de una dificultad o en otro proceso a una hostilidad, o sea, ya vamos subiendo el nivel de inconvenientes, de obstáculos. El versículo 22 dice, Isaac abandonó ese pozo, siguió adelante y cavó otro. Esta vez no hubo ningún conflicto. Entonces Isaac llamó a aquel lugar Rehobot, que significa espacio abierto. Porque dijo, al fin el Señor ha creado un espacio suficiente para que prosperemos en esta tierra. Si nos damos cuenta, entonces venimos de una dificultad, de pronto se amplía la dificultad, pero el buscar el reposo en el Señor, el seguir y perseverar. Y buscarle, como hablamos en el capítulo 25, de orar, de buscar su voluntad, hizo que Isaac encontrara otro pozo que era el de, como se dice, valga la redundancia, reposar, el de estar tranquilo, el de tener un espacio abierto sin conflicto. Eso obviamente lo vemos aquí. También vemos el carácter de Isaac también reflejado cuando nos dice que los que peleaban eran los pastores, si prestamos atención al texto. Y esto también se refiere a que, como dice mi papi, Isaac sabía que si no fue en ese pozo, tal vez no fue en esa oportunidad, no fue en esa ocasión, no se dio en esa tierra, el Señor tenía algo mejor para él y no era dentro de su voluntad que fuera en ese momento o incluso en ese pedazo de tierra. Y así fue sucesivamente, que si no estoy mal, lo que leímos 3 veces que pasó, hasta que llegó a la 4ª vez y cuando lo acabó el Señor dijo, aquí es donde yo te quiero. Y como familias, perdóname, y como familias también nos sentimos muy identificados y fue muy especial poderlo ver, porque la pregunta de esta noche es ¿en qué pozo estás? En el primero, en el segundo, en el tercero, y muchas veces nosotros superamos, están perseverando y ya uno está viendo la gloria y de un momento a otro vienen esos pastores, los filisteos, si vienen esas dificultades y tapan eso que nosotros esa pensábamos que ya era el momento, ya la logramos, y resulta que no. Entonces ahí es en donde tenemos que identificarnos como familia y decir, bueno, ¿en qué pozo estamos? ¿Y qué hizo Isaac? ¿Cuál fue la actitud de Isaac al perseverar? Y es algo digno de admirar definitivamente. En el versículo 24 dice lo siguiente, y eso nos ayuda a entender un poco el contexto de lo que está hablando mi esposa y Alejita. Dice así, donde el Señor se le apareció la noche de su llegada, que fue en Berseba, y le dijo lo siguiente, yo soy Adonai, Dios de tu padre, Abraham. Y le dijo, no tengas miedo, porque yo estoy contigo, te bendeciré. Multiplicaré a tus descendientes y se convertirán en una gran nación. Lo haré a causa de la promesa que hice a Abraham, mi siervo. Luego Isaac construyó allí un altar y adoró a Adonai. Estableció su campamento en ese lugar y sus siervos cavaron otro pozo. Entonces, si nos damos cuenta, lo primero que hizo Isaac es avanzar, seguir las órdenes que el padre le estaba dando, y ahí fue cuando el Eterno se le aparece y le dice, yo soy el Dios de Abraham, tu padre. O sea, vamos a cumplir la promesa que le hice a tu padre para continuar con el linaje de lo que empezamos en un principio con él y tu mamá. Entonces, ¿qué pasaba? Isaac tomó esa promesa, creyó en el Eterno y descansó, porque dice que mandó a sus siervos a abrir otro pozo, o sea, entonces escaló un peldaño más, y eso es lo que nosotros buscamos siempre como familia, escalar un peldaño más. Y que lo diga mi esposa. Sí, y aquí es algo también muy importante, y es, si lo estamos leyendo en ese orden, en ningún momento del primer pozo al segundo pozo habló el Señor. Del segundo al tercero no habló el Señor. Tampoco. Entonces, ¿qué pasa? Esos son los silencios del Padre, son los silencios del Señor. Y realmente, eso cuesta demasiado, o sea, y ahí es en donde realmente, como esa palabra que no me acuerdo si está en Proverbios, la del oro,
la plata y la del oro, cuando dice que el oro es refinado y que es por fuego. Sí, creo que sí. Entonces, esos silencios extensos del Señor es lo que a nosotros nos va formando y nos duele, pero tenemos que seguir avanzando. Esto es un pleno ejemplo, es un De la vida familiar. de la vida y que lo vivimos todos y que tenemos que identificar, tratar de identificar y decir, Señor, revélame en qué parte estoy aquí de mi vida, en qué parte está o en qué línea del tiempo nos encontramos como familia y muéstranos hacia dónde avanzar. Es muy importante mantener esa oración como familia, reunirnos y poderla hacer para poder avanzar hacia una misma dirección. Aquí vamos a entrar en otra etapa importante de la vida de Isaac y igualmente de Esaú. En el capítulo 27 habla lo siguiente. Cierto día, cuando Isaac ya era viejo y se estaba quedando ciego, llamó a Esaú, su hijo mayor, y le dijo, Hijo mío. Sí, padre, respondió él. Yo ya soy un hombre viejo, dijo Isaac, y no sé cuándo moriré. Toma tu arco y una aljaba llena de flechas y sal al campo abierto a cazar un animal para mí. Prepara para mi comida, la comida preferida, y tráemela aquí para que yo la coma. Entonces pronunciaré la bendición que te pertenece a ti, mi primer hijo varón, antes de que yo muera. Rebeca oyó lo que Isaac le había dicho a Esaú. Entonces, cuando Esaú salió a cazar el animal, ella le dijo a Jacob, escucha, oí a tu padre decir a Esaú, caza un animal y prepárame una comida deliciosa. Entonces te bendeciré en presencia de Adonai antes de morir. Ahora, hijo mío, escúchame. Haz exactamente lo que yo te diga. Vete a los rebaños y trae 2 de los mejores cabritos. Con ellos prepararé un plato favorito a tu padre. Después lleva la comida a tu padre, que la coma y te bendiga antes de morir. Pero mira, respondió Jacob a Rebeca, mi hermano Esaú es muy velludo, en cambio mi piel es suave, y si mi padre me toca, entonces se dará cuenta de que intento engañarlo y luego me maldecirá. Pero su madre respondió, entonces que la maldición caiga sobre mí, hijo mío, tú simplemente haz lo que te digo, sal y tráeme los cabritos. Así que Jacob salió y consiguió los cabritos para su madre. Rebeca preparó con ellos un plato delicioso, tal como le gustaba a Isaac. Después tomó las ropas favoritas de Esaú que estaban en la casa y se las dio a su hijo menor Jacob. Con la piel de los cabritos le cubrió los brazos y parte del cuello donde no tenía vello. Luego le entregó a Jacob un plato delicioso y el pan recién horneado. Entonces Jacob llevó la comida a su padre. Padre, le dijo. Sí, hijo mío, respondió Isaac. ¿Quién eres, Esaú o Jacob? Soy Esaú, tu hijo mayor, contestó Jacob. Hice tal como me pediste. Aquí está lo que cacé. Ahora levántate y come para que puedas darme tu bendición. Aquí hay algo muy importante porque Abraham le pregunta, ¿cómo es que encontraste la presa tan pronto, hijo mío? Entonces, Isaac en ese momento yo creo que lo pensó muchas veces, porque a veces nosotros pensamos que de un versículo al otro, eso ocurrió en un instante completo, que Esaú salió y regresó a los 5 o 10 minutos y ya tenía, y no es así. Como lo vemos en la palabra, Esaú era un hombre de campo, un hombre de cacería, un hombre que salía y se demoraba 2, 3, 4 días, una semana completa para ir cazando, para traer alimento a su casa. O sea, era la función que él tenía, mientras que obviamente Jacob era un hombre de palabra, de estar estudiando de casa y era consentido por su mamá. Entonces vemos estas dos diferencias. Perdona, pero era Isaac fue el que le preguntó. Sí, perdón, era Isaac. Era Isaac, exacto. Pero aquí también hay algo que, bueno, en el desarrollo, digamos, de la lectura, aquí dejo un paréntesis y es lo siguiente. ¿Era familia creyente? Sí. ¿Era familia de oración? Sí. Pero era una familia dividida. Ahí el problema. Ahí está el problema. Tenían problemas con el balance familiar, porque podemos notar en los versículos anteriores que había favoritismo, en ciertas ocasiones falta de comunicación, dualidad de conceptos, porque tal vez lo que Rebeca pensaba de Esaú no era lo mismo que Isaac pensaba y viceversa con Jacob, y pues podemos ver que eso
poco a poco empezó a penetrarlos y desafortunadamente a generar una división. Y el daño tan grande que son los favoritismos. Es decir, Increíblemente es un daño y eso lo estamos viviendo actualmente y lo vemos constantemente en las noticias, con tantas situaciones tan complejas en los chicos, pero existe una orfandad emocional. Entonces, que unos se van hacia el papá, otros se van hacia la mamá, y es algo que como matrimonio y como familia tenemos que estarlo hablando constantemente. Cuando nuestros hijos empezamos a ver cambios que se empiezan a aislar, que uno empieza a ver cambios de pronto de que se ponen un poco rudos, un poco distantes, es muy importante tener la atención puesta y estar orando por ellos, pero no solamente orando, sino también llamándolos y preocupándonos, es decir, teniendo tiempo de comunicación, familiar, de y charlar. poder ingresar a su mundo, es decir, poder decir, no, ya ese rol de papá y necesito que tú me digas qué es lo que está pasando, no, sino interesarnos realmente por lo que ellos están viviendo, porque ellos están viviendo unas metamorfosis emocionales cuando son preadolescentes, cuando pasan a ser adolescentes y después todo el proceso que sigue, y eso tenemos que tenerlo, tenemos que ser claros que es algo difícil para ellos y tenemos que ser esos mentores que debemos estar con ellos, preocupándonos y estar tomándolos de la mano y decir, yo te ayudo, mira, esto es lo que está pasando internamente en ti, en tu mente, en tu cuerpo, en tus emociones, en tu espíritu, y vamos a ayudarte a pasar adelante, pero entiende lo que te está pasando. Y muchas veces no nos tomamos como padres ese tiempo y sencillamente decimos, no, es que le llegó la aborrecencia o llegó la rebeldía, o es que no quiere nada. No, ellos están pasando, los hijos pasan por, así como por etapas, Danita lo sabe, y como nosotros mismos lo pudimos haber pasado. Entonces, muchas veces puede decir, sí, nadie me dijo eso y aquí estoy. Sí, estoy lleno de chichones, lleno de heridas y las estoy replicando tal vez en mis hijos. Entonces, es un llamado de atención precisamente con esta familia para que nosotros podamos poner un punto y poder revisarlo con ellos. Ellos son nuestros tesoros que el Señor ha puesto en nuestras manos para poder ayudarlos a avanzar, mi amor. Pues nosotros los niños somos a veces como una semilla que va floreciendo y creciendo en cada proceso. Y los padres se encargan de regarlos, de nutrirlos, y a veces las plantas se les marchitan algunas hojas, pero está en el que los cuida, que en este caso son nuestros padres, en nutrirnos y en volver a reverdecer eso. Y eso no pasó con Esaú y Jacob. con Jacob, y aquí está la historia. Capítulo 28. Aquí en el capítulo 28, para ir cerrando el ciclo de Toldó, dice así lo siguiente: entonces Isaac llamó a Jacob, lo bendijo y le ordenó: no te cases con ninguna de esas mujeres cananeas, en cambio vete de inmediato a Padán Aram, a la casa de tu abuelo Betuel, y cásate con una de las hijas de tu tío Labán. Que el Dios Todopoderoso te bendiga y te conceda muchos hijos, y que tus descendientes se multipliquen y formen numerosas naciones. Aquí hay un punto importante que quiero resaltar, y es que dice en el versículo 3, que el Dios Todopoderoso te bendiga y te conceda muchos hijos. Entonces, si nos damos cuenta, Isaac Isaac bendijo a Jacob con esta palabra grandemente, y le resaltó esa parte, que tengas muchos hijos. Que no le fuera a suceder lo que le pasó a él en un principio, que duraron 20 años esperando tener hijos, sino que él tuviera muchos hijos y que fuera pronto. Dice así en el versículo 4, que Dios te dé a ti y a tu descendencia las bendiciones que prometió a Abraham, que llegues a ser dueño de esta tierra ahora donde vives como extranjero, porque Adonai le entregó esta tierra a Abraham. Así que Isaac despidió a Jacob y él fue a Padán Aram a quedarse con su tío Labán, hermano de su madre, hijo de Betuel el arameo. Esaú se enteró de que su padre Isaac había bendecido a Jacob y lo había enviado a Padán Aram para que encontrara una esposa, y le había advertido a Jacob: no te cases con ninguna mujer cananea. También supo que Jacob había obedecido a sus padres
y se había ido a Padán Aram. A Esaú ya no le quedaban dudas de que su padre no le agradaban las mujeres cananeas del lugar. Por tanto, fue a visitar a la familia de su tío Ismael, se casó con una de sus hijas, además las esposas que ya tenía, además de las esposas que ya tenía, su nueva esposa se llamaba Maalat, era hermana de Nebuiot, hija de Ismael, hijo de Abraham. Aquí podemos ver ya como conclusión Una falta de comunicación. una falta de comunicación, pero a la vez podemos ver que Isaac bendijo a su hijo Jacob y se empezó a cumplir la promesa, porque Jacob fue obediente a lo que su padre le indicó, y obviamente empezó su nueva vida, empezó a formar su descendencia, y eso hace que a formar un nuevo hogar. Entonces eso es lo que nosotros obviamente estamos compartiendo en este tiempo, que podamos como familia tener en cuenta todos esos aspectos que vivió Isaac, que vivieron sus antepasados como Abraham y Sara, y que el escuchar la voz de Adonai hizo que pues enderezara su camino, su senda con su esposa, y pudiera ser bendecido grandemente. Entonces esto es lo que teníamos que compartir en este tiempo de la Parashat Toldot. A todos muchas bendiciones, que el Eterno les siga guiando, les siga orientando, y que esta parashá sea de gran ejemplo y de gran ayuda para los que obviamente nos están viendo y están buscando de pronto una guía y una orientación a lo que estamos. Para cerrar lo que estamos diciendo, podemos ver que en el capítulo 21 todo encierra la oración familiar, lo importante que es tener una comunión con el Eterno tanto individual como colectiva en casa. El versículo. El capítulo 25. El 25. El capítulo 26 podemos ver que las dificultades son parte del día a día de cada familia, pero que tenemos que fijar la mirada en el Eterno y no dejar de intentar en las cosas que el Señor nos ha prometido. En el capítulo 27 nos dice que tenemos que tener un balance familiar, el cual se basa en la comunicación, en amor, donde nos escuchemos mutuamente, respetemos lo que decimos y también podamos desarrollar ese hábito. Y el 28 es una invitación ya veníamos hablando de la perseverancia, pero es una invitación a la conquista, es una invitación a ser continuo, a mejorar cada día. Es algo que definitivamente como familia es nuestra visión de vida, y pidiéndole siempre al Señor que esté con nosotros para poderlo lograr. Entonces, querida comunidad Joel, bendiciones y shalom, Shalom. shalom.